Natalia Royo, ¿puedes enseñarme tus manos? Hoy sí, que están limpias. ¿Qué son las manos para ti? Pues mi herramienta de trabajo. Ahora vamos a hablar un poquito de quién eres, de qué haces, de dónde estamos, de qué es esto, pero con las pistas. Trabajan en silencio, ¿no? Sí, bueno. ¿Pero qué comunican? Pues las manos me sirven para poder hacer todo lo que en el taller necesito. Desde estampar, cortar papel, manipular, poder registrar la obra, atender al cliente, trabajar con el ordenador para lo que necesito de colores, todo. Se puede comunicar con las manos, entonces. Sí, yo las muevo mucho también. Muy bien. Natalia, mira, hoy he puesto un título a esta entrevista que me gusta, como las canciones o las películas, pues de vez en cuando me gusta poner títulos también a las entrevistas. La huella que deja la tinta. Ah, qué bien. ¿Te gusta? Sí, sí, sí. Como invitada, hoy tenemos a Natalia Royo, fundadora de Tinta Entera. Uh-huh. Estamos en Éxitos 1000, una consultoría de recursos humanos, experiencia del empleado, experiencia del manager, desarrollo de talento. Y es lo que vamos a tratar hoy un poco sobre esta entrevista, no solamente sobre lo que haces, cómo lo haces, sino también un poquito esa identidad de marca, ¿no? Eso es lo que vamos a trabajar en un servicio que nosotros llamamos Leadership Branding. Uh-huh. Entonces, vamos a ir un poquito en este episodio, ¿vale?, de Leadership Branding. Vamos a conocerte un poquito más a ti, y tú me vas ubicando, me vas corrigiendo. Genial. Artista. Sí. Estampadora. Sí. Maestra. Sí. Cómplice. También. ¿De qué? Pues de todo. Cómplice de crear obra nueva, crear obra en serigrafía y en grabado, que son las dos técnicas que trabajo, y de intentar que el artista que me trae una pieza vea su reproducción en una técnica nueva lo más fiel o lo más fidedigna posible a la técnica, que es lo complicado de mi oficio. Eres fundadora de Tinta Entera. Sí. Un taller de obra gráfica en Zaragoza donde el arte, la enseñanza también, y la técnica, yo creo que forman un poco ese compendio, ¿no? ¿Cómo te presentas tú y cómo presentas a tu taller? Bueno, pues es un taller de obra gráfica que está enfocado principalmente a las dos técnicas de serigrafía y grabado, que son las que controlo ahora, ya diría que más absolutamente. Y es un taller en el que además enseño, doy clases. Está abierto, es un espacio también abierto a los artistas que no cuentan con un espacio muy específico para desarrollar su obra y puedan también acercarse a ella. Y es un espacio pues de creación un poco pues variado, ¿no?, en ese sentido, porque también hago obra mía, invito a artistas a hacer obra, a hacer ediciones y los encargos que recibo. ¿Ha habido algún momento en el que tu creatividad se haya quedado sin tinta? Ay, sí. Sí, creo la mía propia, sí, para desarrollar otros proyectos igual no, pero sí que hay momentos de estancación. ¿Ah, sí? Sí, sí, sobre todo yo creo cuando tengo pues eso, mucho trabajo, mucho estrés mental, esa parte de creación propia a veces se bloquea un poco. Bueno, pues vamos a hablar un poquito de todo esto, ¿no? De creatividad, de liderazgo, pero con ese toque de sensibilidad, ¿no?, que tú le pones, el valor del trabajo artesanal, lógicamente, además en la era en la que estamos, ¿no? Sí. Tan digital, tan IA, y de cómo una vocación puede convertirse, pues en este caso, en tu forma de vida, porque ¿hace cuánto que tienes abierto ese taller? Pues ahora ya van a hacer 12 años. En enero más o menos del 2014 fue cuando monté el taller. Abrió más sus puertas al público en mayo, pero bueno, ahí fue cuando esos meses de empezar a pensar bien cómo preparar todo con el previo ya hecho.
tener ya el espacio, traer maquinaria, traer tintas, traer papel, empezar a idear ya el espacio en físico. Y desde eso, pues desde ese momento, pues sin parar. Iremos también a esos momentos, a esos inicios. Antes quería comentar un poco en base a lo que acabas de comentar. ¿Crees que cada proyecto creativo es una conversación? Uy, sí, eso es muy acertado, sí. Una conversación o incluso una relación. O sea, una conversación puede ser más corta, ¿no? Más breve, y una relación ya se alarga más en el tiempo. Entonces, los proyectos que yo desarrollo al final no se resumen en un día, llevan un tiempo de ejecución. Algunos se alargan más, se alargan menos, depende del proyecto, pero sí, son al final casi relaciones. Wow. Eso me pasa con muchos artistas y es muy bonito para mí. Muy bien. ¿Has colaborado con artistas también? Sí, colaboro a lo largo del año, intento invitar a 1 o 2 artistas a que hagan una edición conmigo. Entonces soy yo la que selecciono al artista, o ha habido entre medio pues algún tipo de relación, ya nos conocíamos y nos proponemos, ¿no? Y luego, además, esas ediciones son las que llevo a la venta, pues tanto en mi página web como en la tienda física y en las ferias a las que acudo. Puedes nombrar, si quieres, alguno de estos colaboradores. Sí, pues de mira, renombre, además, alguno de ellos. Sí, ahora el último con el que hemos hecho una edición súper bonita que se llama Botánica Azul es Pep Carrió. Con Jesús Cisneros también hemos hecho alguna edición muy interesante. Este año volveremos a hacer, en el 2026 otra, que en enero la retomaremos. Y Isidro Ferrer también es uno de mis favoritos a la hora de trabajar, porque entiende muy bien la serigrafía. Entonces eso también para mí es importante, trabajar con artistas que comprendan la técnica. El año pasado invité a Harsa, que es una muralista, ilustradora y diseñadora que, bueno, es súper conocida, pero tiene un trabajo colorista impresionante, y le invité a hacer una edición por el aniversario del taller. Esa quedó súper bonita, la verdad, a 6 tintas, cada una de las 3 serigrafías que se hicieron, inspiradas en poemas de Federico García Lorca. Qué bueno. Sí, y hay otro tipo, o sea, otras personas con las que hemos trabajado. Carisma Chugani, me encanta también su trabajo, su obra. Artistas de aquí de Zaragoza, María Felices, Ana Lobe, Silvia Bautista. Bueno, ahí hay un poco una cartera amplia. Qué bien. Sí. También es cierto que has recibido unos cuantos reconocimientos por parte de las instituciones, ¿no? Y críticos de arte, incluso. Bueno, sí, hace unos años la Asociación de Críticos de Arte me otorgó pues un reconocimiento pues por el trabajo realizado en el taller, pues en la ciudad también un poco el enfoque diferente, y mantener un poco vivo el espíritu de la obra gráfica. No somos muchos los que nos dedicamos a este oficio, y bueno, hace unos años, en el 16, se jubiló Pepe Bofarul, que era un crack de la técnica, de la serigrafía, controlaba absolutamente cada uno de los pasos del proceso y estampaba de maravilla la obra de miles de artistas que han pasado por su taller. Y cuando se jubiló, un poco cogí ese mini relevo un poco generacional que nos toca, pues eso, a los que queremos seguir moviendo, ¿no?, este tipo de oficios. Qué bueno. Sí. Vamos dándole forma entonces a ese título, porque la huella la vas poniendo, la vas dejando ahí, ¿eh? Sí, sí. Vamos a echarnos un poquito para atrás en estos años, ¿vale? Has dicho que llevabas 13 años con el taller. 12 van a nacer ahora, 12 años. ¿Recuerdas un poco esos inicios que te llevó a apostar un poco por la apertura de este taller? ¿Cómo estabas tú? ¿En qué momento vital y profesional? Claro, eso es un poco el punto clave, porque cuando acabé grabado y técnicas de estampación, yo lo realicé en Barcelona, en la escuela Llotja. La verdad es que me enamoré de las técnicas y para mí era un oficio como encontrado, de repente, ¿no? Yo no había estudiado esto de primeras, yo había hecho diseño de interiores.
Y cuando empecé a indagar en este mundo de la obra gráfica, me pareció, vamos, que me encontraba súper a gusto. Y hubo un proceso de creación, de pensar el proyecto que quería yo de mi vida, y en ese proyecto estaba crear un taller, montar un taller físico donde volver además a mi ciudad natal y poder aportar pues lo que me estaba gustando a mí tanto, aprendiéndolo, pues aportarlo a los demás, ¿no? Entonces de ahí también quería enseñar, era una de las bases del taller, enseñar, dar clases y editar obra mía, y ya pues si podía trabajar con artistas, que es a lo que al final es lo que me dedico, pues mucho mejor. Qué bueno, ¿no? Y ese fue el comienzo un poco de por qué pensar en ese fue en el año, pues en el 11-12, antes de, no, en el 11, ese pensamiento de montar el taller, ejercer un plan de empresa y bueno, yo en ese transcurso de ese año, pues que además fui madre, tenía ganas de volver a la ciudad con mi pareja, montar el negocio, pues se pudo llevar todo a la realidad. O sea, recuerdas esos años como unos años intensos, sí, con muchos cambios, ¿no? Sí. Pero ¿tú cómo estabas? Pues muy llena de energía. Muy, muy, muy llena de energía y de ganas, y sobre todo de ilusión que creo que no la he perdido, porque creo que esa también parte un poco de lo que es mi taller, esa ilusión por seguir cada día enfrentándome a proyectos nuevos o a retos, ediciones complicadas o cómo resolverlas, o pues meterme, muchas veces digo, me meto en demasiados líos. Bueno, pero me meto porque creo que de alguna manera eso me anima a seguir. Qué bueno. Que de estas colaboraciones que has ido haciendo durante tantos años, estos años, vamos, ¿qué aprendizajes te llevas? Es muchísimos. Es que creo que hay una carga de aprendizaje tan buena que, no sé, he aprendido también mucho también a tratar a las personas, que eso también creo que es algo importantísimo en la vida, a tratarlas como, pues cada uno somos muy diferentes, pues como a una obra, ¿no? También cómo resolver, cómo tengo que resolver una obra a nivel visual para sacarla en serigrafía, pues con las personas pasa igual, con los artistas, con los alumnos. Sí, pues ver qué es lo que de cada uno puedo yo aportarle a esa persona también, y eso en la obra también lo reflejo, ¿no? Entonces, lo que yo intento sacar de provecho para la obra, pues muchas veces también con las relaciones con artistas o con alumnos me pasa, que también se aprecia. ¿Cómo lo haces esto? ¿Cuál es el arte pues, aquí? Yo creo que sensibilidad o intentar escuchar. Evidentemente a veces me podré equivocar, pero no sé, escucharle al otro, igual que escucho a la obra. Muchas veces cuando me enfrento a una obra nueva que hay que resolver, o un proyecto de estampación, pues tengo que escuchar, ¿no? Ver qué es lo que me pide ese proyecto, cómo lo puedo resolver de la mejor manera, tanto para el proyecto como para mí, para que el esfuerzo sea bien remunerado en el sentido aportado. De que tú lo que estés haciendo tenga una vuelta correcta, ¿no? Para ti. Vale, aquí has traído algunas muestras. Sí, bueno, aquí he traído cosas un poco más de jugar, porque sí que es verdad que tanto esa pieza como esta son libros o objetos hechos con máculas, que las máculas son manchas. Y ahí vendría un poco la huella también, nos la enlazamos. Son manchas de estampaciones en el taller. La mácula es eso, una mancha, ¿no? Entonces, cuando yo estampo, hay muchos proyectos que hay que hacer probatinas y hay que hacer un poco pues una serie de pruebas antes de pasar a lo que sería el tiraje bueno. Y esas manchas, esas pruebas, en este caso yo las solapo unas encima de otras, porque de alguna manera bueno, aprovecho el papel y no me apetece tirar un papel simplemente manchado con una sola pieza. Entonces he ido sumando de una manera aleatoria durante muchos años algunas de esas manchas, y de repente salen unas texturas y unas piezas increíbles que al final
son la suma de todo el esfuerzo de muchos años de trabajo. Y tú la escuchas a esa obra. Claro, escucho a esta obra, escucho a todas las que he ido estampando, escucho también escucho con los ojos realmente, porque esto es un poco raro de decir así, pero es un claro, curioso. Es como decir, bueno, pues yo visualizo lo que tengo que hacer e intento, pues eso, con la experiencia de lo que ya he hecho, cómo lo podría resolver mejor, ¿no? O qué me facilita a mí, qué pistas me está dando esto. Entonces es escuchar y ver la pieza e intentar pues eso, jugar con resolverla. Muy bien. Pues vamos a un bloque que va relacionado con el tema del oficio, de los encargos, de la colaboración, ¿vale? ¿Cómo afrontas un encargo cuando llega un cliente con una idea que aún no está del todo formada, no tiene del todo claro qué es lo que quiere? Pues, ¿cuál es ese proceso? Ahí intento ver por dónde va el cliente, en el sentido de si no tiene conocimientos de la técnica, intentar ayudarle a visualizar en qué consiste la técnica. O sea, entender que cada técnica artística tiene unas limitaciones o unas características. Entonces, que se entienda cuál es el máximo partido que se le puede sacar, pero que lo entienda el cliente, el artista, para que en ese momento, cuando yo le empiece a explicar de alguna manera, claro, si yo pongo unos límites a lo que él me está pidiendo, que entienda por qué son esos límites. No porque no me apetezca hacerlo, sino porque la técnica es la que tenemos. Y entonces intentar llevarle a entender cómo podemos resolver este proceso para que se aparezca lo máximo en casos complejos de obras a reproducir. Si me piden estampar a una o a dos tintas algo muy sencillo, un cartel o algo que ya viene muy bien definido artísticamente para la técnica, pues no hay problema, no hay mucho que explicarle al cliente porque ya lo sabe, ¿no? O sea, ya sabe cómo se puede resolver. Pero en cosas más complejas sí que yo intento pues de primeras que vean procesos o enseñarles ejemplos también de otros trabajos realizados. ¿Qué disfrutas más, Natalia? ¿El proceso creativo? Que luego veremos a ver si todo el mundo podemos ser o podemos hacer o podemos iniciarnos un poco. A lo mejor hay personas que a lo mejor pues les apetecería iniciarse en esto. También dejaremos un poco la manera de que se pongan en contacto contigo. Pero ¿con qué disfrutas más? ¿Con el proceso creativo o cuando entregas ya la obra terminada? Ojo, esta pregunta. En el proceso creativo estoy disfrutando siempre. Lo que pasa es que hay momentos del proceso creativo que son muy estresantes. Para resolver, ese estrés viene muy bien. O sea, sí. ese punto de ostras, subidón, necesito ver cómo lo puedo resolver. Pero es verdad que cuando ya ves toda la pieza acabada y el orgullo, por así decirlo, de decir, ostras, lo he resuelto, lo he podido hacer bien. He visto que lo que me estaba pidiendo el cliente, él está satisfecho y es lo que estábamos buscando. Ese momento en el que el cliente te da la enhorabuena o qué bien ha quedado esto, eso es muy bonito también. Entonces, disfruto mucho con los procesos, porque es verdad que los disfruto, son muy agotadores a veces también, porque es un trabajo, un oficio muy físico, en el que hay que estar dispuesto a dar muchas horas y físicamente hay que saber también que aunque estés cansado, bueno, pues hay un momento en el que no puedes parar porque estás en producción. Pero disfruto también con la entrega. Con la entrega. Sí. ¿Qué valor crees que tiene hoy el oficio o el servicio artesanal, ¿no? Y también colaborativo, se puede decir, ¿no? Dentro de este, pues eso, ¿no? De este mundo del arte. Hombre, pues yo creo que tiene un valor ahora mismo altísimo. O sea, es importante que no nos olvidemos de que estamos en una era, pues evidentemente tecnológica, hacia lo digital y hacia tal, pero lo manual y lo artesanal es que tiene que prevalecer. Es que somos primates que trabajamos con las manitas y con los dedos y con... Quiero decir que necesitamos manualizar las cosas, los procesos. Necesitamos también que las cosas se hagan de una manera cuidada, con una persona detrás, ese proceso. Si no hay unas manos o una artesanía detrás, un arte de la creación, es un poco, se pierde, ¿no? Para mí es importante, creo. ¿Qué puede aportar eso a
o sea, las personas que, no sé, que pueden decir, bueno, pues no sé, tengo ciertos momentos de ansiedad, de estrés o Sí. estoy a lo mejor bloqueado. Sí, por ahí te iba a dar un poco la respuesta, pues nos aporta tranquilidad o un momento de conectar de otra manera con nosotros, con la vida, con otras acciones. Nos aporta también algo que es súper importante, que es lo estético, lo visual. O sea, no nos engañemos, estamos rodeados por cosas que nos gustan, ¿no? Te pueden gustar unas u otras, eso no entro. Pero siempre nos rodeamos de cosas que estéticamente nos gustan. Entonces, crear tú algo que estéticamente además lo has creado tú con tus manos y encima te gusta y es tuyo, eso, por ejemplo, cuando veo a los alumnos que se llevan sus estampaciones hechas, a mí eso me da una satisfacción tremenda. ¿Qué te dicen? Pues que se van muy contentos, claro. Entonces, como entienden también los procesos en ese momento de hacerlo, se dan cuenta de lo duro y difícil que es en muchos casos, eso también me anima a decir, vale, te estás dando cuenta que es un proceso, pero un proceso no es fácil. Sí. Es un proceso de aprendizaje, pero bueno, pues eso te anima, ¿no?, a seguir. Sí. Y cuando se van con su obra hecha, sus serigrafías o sus grabados y están contentos, pues claro, a mí me da como ánimo para seguir pues enseñando y enseñando en el taller. Aquí tenemos un pequeño, dijéramos, trocito de tinta entera. Sí, bueno, muy, muy pequeñito, unas cuantas tintas, alguna herramienta. He estado en tu taller también, ¿no? ¿Y qué sensación, qué dice la gente cuando entra al taller por primera vez? Pues que les encanta. Es un sitio, claro, yo lo veo todos los días, ¿no? ¿Qué expresiones te pueden llegar a ¡Hala, decir? qué sitio más chulo, qué bonito, pero qué espacio! Y está súper bien y está o sea, todo tan limpio y tan ordenado y... No sé, soy un poco meticulosa con la limpieza y el orden, pero creo que eso es un taller. ¿Hay algún color que no se vea dentro de tu taller? No, todos se ven, sí, ¿no? pero está todo limpio. O sea, tú ves las mesas y están limpias, aun cuando estamos desbordados de trabajo y estamos a tope. Ahora, por ejemplo, tengo un montón de tintas que estoy con un proyecto y tengo una mesa llena de tintas, pero están limpias. O sea, están los botes, pero no ves manchurrones. A ver, se nos puede caer algo y en ese momento lo limpias. El otro día se me cayó un bote y se me reventó. O sea, bueno, pues, oye, lo limpias y ya está. Que lavar los platos, claro, ¿no? Algunos se efectivamente. Oye, Natalia, cuando tú te levantas por la mañana y bueno, vas caminando o no sé de qué manera vas a andando. Andando. Sí, vivo cerca, así que... Vives cerca, vas caminando, abres tu puerta de la tienda primero. Sí. Hay una tienda primero. Sí, hay como el taller... Explícanos un poquito qué es ese espacio y cómo te sientes tú cada mañana cuando llegas allí. Pues el taller, la verdad es que está además en una calle muy tranquila. ¿Cuál es? Maestro Estremiana, que está al lado del Parque Pinatelli, y entonces es una zona que yo por las mañanas, ahora que encima entro un poquito pronto, pues veo a los chicos y chicas que bajan a los institutos o colegios y ya se empieza a ver como ambientillo, ¿no? Entonces llego, abro, lo primero es subir la persiana, abrir la puerta y ves la tienda, el escaparate, que además ahora está... Con cositas como estas. Claro, con la obra que está a la venta, con grabados que hemos hecho, grabados míos, de otras personas con las que hemos trabajado, estos artistas que hemos mencionado, y comparto el espacio con otra empresa que son Moses, y ellos también tienen ahí una pequeña zona, ¿no? Entonces esa es la zona como de recepción de clientes, de venta, y ya pasamos a lo que sería... Un pasillito. Sí. Un pasillito, sí. Que tienes un cuarto oscuro. Eso es, el cuarto de insolado, de revelado. Que no es para castigos. Bueno, a veces amenazo, que te llevo al cuarto. Sí, es el cuarto específico para hacer lo que es insolación y revelado de pantallas y demás, que para serigrafía es un proceso que necesitamos que no haya una luz fuerte, entonces ese cuarto yo me lo preparé como cuarto oscuro y ahí están las insoladoras. Luego sigues, está mi despacho, que es muy pequeñito, y ya llegas al espacio grande, que es cuando además un poco yo creo que ese pasillo que también es un poco como galería de arte, pues tengo todo cuadros con obra de las que hemos editado, o algún cuadro mío, y llegas ya al espacio. Y cuando tú llegas allí por las mañanas, ¿qué sientes? Pues que estoy en mi casa, la verdad. Es que mi taller ahora yo creo que es que no me imagino no estar allí. Uh-huh. Sí, ¿Podrías que es cierto, hacer otra cosa que es de lo que haces ahora mismo?
podría, me costaría y a veces pienso, cuando los días son muy duros, Sí. pienso, dejo este oficio. Pero no, porque por otra parte digo, pues si es que aquí estoy tan a gusto y es como también un espacio mío de creación. Entonces esa parte de sentir que aquí pues tengo esa libertad también. Evidentemente tengo que coger encargos como en cualquier trabajo, que son los encargos que también un poco pues son alimenticios, que digo yo, que tienes que coger y ya está. Pero yo aquí puedo decidir. Es mi trabajo, es mi taller, es mi empresa, y puedo decidir si en un momento determinado hay un negocio, o sea, un proyecto que me interesa más o me interesa menos. En ese sentido, darle esa prioridad que yo necesito. Muy a bien. nivel anímico también. Muy bien. Pues nos ha quedado claro un poquito ese valor, ¿no?, que tiene hoy todo ese tipo de oficios, de trabajos, de espacios. Hemos hablado también de un poco qué es lo que significa para ti colaborar, ¿no?, con otros artesanos locales. ¿Y cómo es eso de sumar miradas, pero respetando el espacio y respetando, dijéramos, la creación de otra persona, pero yo tengo también, o quiero poner, o quiero aportar cómo hacemos para que nadie se sienta... O sea, eso de que el artista o esas colaboraciones o esas complicidades que hablábamos antes que tienes con otros artistas, ¿cómo jugáis, ¿no?, ese respeto hacia la obra de cada uno y que uno aporte y que entre, salga? Yo hasta día de hoy, la verdad es que ha sido, no digo fácil, porque bueno, nada es fácil, pero ha sido fluido en el sentido de poder dialogar con el artista, incluso muchas veces, oye, pues si yo estoy un poco bloqueada en algo, vemos cómo resolverlo hablándolo. Entonces, la experiencia de muchos artistas de los que vienen a mi taller son grandes artistas que evidentemente han hecho ya ediciones o saben también cómo quieren su obra estampada. Entonces, dejarme guiar por ellos para mí es fundamental, por esa experiencia. Igual que a mí me gusta guiar a gente joven que viene y que a lo mejor nunca ha hecho una serigrafía y bueno, pues podemos orientar el proyecto conjuntamente, ¿no? Entonces sí, yo creo que es que si no te entiendes bien con el artista cliente, lo vas a tener muy difícil a la hora de hacer el proceso. Y habitualmente suele ser una labor, ¿no? La labor artesanal, me refiero, suele ser bastante silenciosa, ¿no? Bastante, o sea, que estás metido en tu proceso creativo. Sí, aunque las máquinas hacen mucho ruido. Las máquinas pueden hacer más ruido, algún bote se puede dar la vuelta, se puede caer al suelo, pero realmente esto. Y cuando, pues, como hemos hablado antes del tema de reconocimientos, ¿no? Cuando de repente, ¿no?, te llega un reconocimiento público, ¿no?, o te llega un reconocimiento del exterior, y te pone como en valor, ¿no?, públicamente, lo que tú has hecho en silencio, en mañanas, en tardes, en noches de que a lo mejor te has despertado ya así. ¿Cómo es esa sensación? Pues la verdad es que es placentera porque te sientes bien con lo realizado y bueno, pues te da esa energía para, pues eso, como continuar, ¿no? Y decir, voy por buen camino. O sea, esa huella que voy pisando, que voy haciendo, pues cada vez a lo mejor es un poquito más profunda o está más marcada y te deja pues buen sabor de boca, la verdad es que sí. Luego, pues claro, hay reconocimientos. Yo simplemente con que un artista salga del taller con la obra estampada y diga enhorabuena, o no sé, cuando alguna vez los artistas con los que hago una edición te firman una que te quedas tú en el taller y te ponen con mi enhorabuena o fantástico trabajo, lo que sea, pues ese honor pues para mí es importante, y más cuando viene de grandes artistas con los que pues yo valoro su trabajo. Hay una pregunta que suelo hacer en relación un poquito a si tu taller gráfico de tinta entera, con el que llevas 12 años, fuera un animal, ¿qué animal sería? Si fuera un animal. ¡Ostras! ¡Qué pregunta! Nunca lo había pensado. Ahí va.
No tengo ni idea. Un animal. Un pulpo. Claro, pues es que aparte de que tengo pulpos en el taller con los que estampo, me veo como con muchos brazos muchas veces, ¿no? Entonces a lo mejor como que intento llegar a muchos sitios, yo podría ser un pulpo también, porque a veces que necesito pues estar con muchas manos en varios sitios, a veces digo, me gustaría que me creciera un par más de manos, pero bueno. Sí, igual el pulpo, fíjate. El pulpo. Sí. Un animal curioso, sí, ¿eh? Sí, curioso. Sí, porque además 3 también corazones. eso... 3 corazones. ¿Qué valores crees que definen tu forma de liderar Tinta Entera? Bueno, yo creo que uno de los valores es la creatividad. No sé si considerarlo un valor, pero la creatividad para mí es fundamental. El pensar que todo se puede resolver de una manera creativa, de una manera u otra, pero se puede resolver. El respeto, o sea, el respeto al cliente también, el respeto pues a los alumnos, el respeto pues un poco a mí misma también, a mí misma me refiero que muchas veces me tengo que escuchar y decir, ¿qué necesitas? ¿Tiempo para pensar este proyecto? Pues tiempo para pensar este proyecto. Vas a tope con todo, pero necesitas frenar un poco, pues ese respeto, ¿no? Y no sé, como me has dicho 3, ¿no? Sí, puede ser 3, llevamos 2. Creatividad, respeto y no sé, y energía siempre que no falte. Que no falte. ¿Cómo la mantienes? Esa energía tuya y esa autenticidad que pues me hablabas antes, ¿no? Sí. De que tenías todavía... No sé, no tomo café tampoco, además. La gente cuando me dice, pero ¿tú tomas mucho? No tomo, no. Pues no sé, creo que viene de mí. También te digo que acabo tan agotada por las noches que me desmayo en la cama. Quiero decir que estoy... Pero con la sonrisa puesta. Sí. Eso me lo creo. Oye, cerrando un poquito, ¿no? Esta entrevista... No sé si hay alguna pregunta que crees que podría hacerte que no te hayan hecho, ni en esta entrevista ni en otras, y te gustaría que te hicieran. No sé. Fíjate, este espacio también te lo cedo a ti. Sí, pues mira, a veces, si me falta tiempo para hacer mi obra, esa sería la pregunta que a veces creo que me la tengo que hacer también más a mí misma, porque creo que sí que hay veces que me gustaría dedicarme un poquito más a hacer mi obra propia. Ajá. A editar, me dedico mucho a hacer los encargos, los talleres, a prepararme para ir a una feria, para ir a un evento, en dar las clases, pero a veces necesito más tiempo para mí. Entonces yo creo que me gustaría preguntarme también a mí misma, ¿por qué no te dedicas más tiempo para tu obra? Perfecto. Pero bueno. Perfecto. Pues ya tienes ahí la pregunta. Sí. Solamente con eso ya es algo. Y si tuvieras que dejar una frase grabada, sí. Impresa para siempre, quizás como legado, vamos a ponerle, ¿cuál crees que sería? Pues una frase a nivel laboral, o sea, como profesional, o a nivel más creativo. Elige una tú. frase. Pues creo que no rendirse nunca ante las adversidades. Sí. Muy más ante las adversidades del color. Si hay alguna persona que esté escuchando esta entrevista y que jamás se haya acercado a este arte, sí. a estas técnicas, ¿por qué tendría que hacerlo? ¿Por qué tendría que acercarse a echar un ojo a tu taller? ¿Por qué tendría que hablar contigo? ¿Por qué tendría que visitar tu tienda? Bueno, ¿Qué tiene que entender? Puede venir a aprender lo que es la técnica, serigrafía o grabado, a aprenderla manualmente. Entonces, ¿pero para qué? Para sentirla, para aprender un oficio ya de hace años, pero que se sigue manteniendo, que está actualizado, o sea, que estamos actualizados. Quiero decir que seguimos utilizando las mismas herramientas pero con otras variedades. Por ejemplo, las tintas que uso son tintas al agua, el proceso de estampación sigue siendo muy, muy artesanal, muy satisfactorio para la persona que lo ejecuta, porque al final lo va a hacer él a mano. O sea, es un encuentro. Para conocer una técnica que a lo mejor pensaba que era de otra manera o era más sencilla,
y profundizar. No tiene necesidad de conocer más técnicas, ya tiene muchas técnicas. Sí, pues para a lo mejor también encontrar, no sé, algo como oficio muy personal, porque para mí la serigrafía y el grabado son dos técnicas de estampación con las que puedes reproducir una obra, pero de una manera diferente a lo mejor a lo que podría ser una reproducción digital, por supuesto, o una reproducción en otra técnica, o hacer solo un cuadro. Entonces, como técnica artística, tiene una cosa además, muy enamoradiza. Yo siempre lo digo, con la serigrafía o en el grabado o la litografía o la silografía, que también es otra técnica de estampación, son técnicas que o te enamoras o les coges como manía porque son también difíciles, quiero decir, no son pasos de cojo un lápiz y hago una línea, o sea, hay proceso, pero ese proceso para mí es bonito, es satisfactorio. Sí. Muy bien. Ahí queda un poco la propuesta / invitación, ¿no? Sí. Termina la frase. Tinta Entera no es solo un taller. Tinta Entera es... un lugar de encuentro, un lugar de creación y un lugar donde mancharse las manos. Muy bien. Pues oye, Natalia, ¿has estado a gusto? Mucho. ¿Sí? Rafael, muchas gracias. Ha sido una entrevista súper divertida. Bueno. Entonces me has preguntado, ¿cuál ha sido la mejor entrevista? Esta ¿Sí? ha sido la mejor entrevista, de verdad. Sí. Gracias. Muy divertida. Muchísimas gracias. Pues mira, te voy a decir porque es verdad que en un mundo donde se borra, ¿no? Todos los recuerdos, estamos llenos de fotos, ¿no? Sí. Llenos de momentos, llenos de tal, hacemos mil cosas. Pues oye, lo que tú haces permanece. Sí. Lo que tú haces de alguna manera un poco queda impreso y queda para siempre, ¿no? Es la idea, ¿no? La reproducción al final, la obra gráfica es ese su fin, es dejar huella, es dejar una impronta de algo que has hecho. Sí. Y además, como es una técnica que además puedes hacer varias copias, llegas a más gente. Sí. Entonces esa huella se expande. No es algo exclusivo y como muy elitista de solo puedo tener un cuadro de este artista en mi casa, sino que puedes llegar a más gente. Entonces, a mí eso es una de las cosas también que me gusta mucho de la obra gráfica, que como que llegas a más público. Es también al principio la finalidad de reproducir cualquier oficio antiguamente, o sea, cuando reproducían los grabados o la estampa o cualquier cosa, era para llegar a más gente. Pues con este oficio yo quiero llegar a más gente. Wow. Sí. ¿Cómo lo vas a hacer? Bueno, pues siguiendo dando clases, siguiendo estampando, yendo a las ferias. Ahora viniendo nos vamos otro día aquí, también, si quieres, haciendo un taller, te vienes tú a hacer un taller y pruebas, te manchas las manos tú. ¿Qué me propondrías que hiciera? Un taller de serigrafía, o de grabado, si quieres, vamos. Sí, bien, que estamparas algún diseño que te apeteciera. Yo ya estoy remangado, ya ves. Sí, a ponerte con el color a tope. Muchísimas gracias, Natalia, por tu tiempo, por tu interés, por tu predisposición y por esa sonrisa que la verdad que contagia y que bueno, alumina un poco toda la sala, ¿no? Gracias, pues aquí muchas gracias. hemos terminado la entrevista. Muy bien, perfecto.